Estudiando la genealogía de Jesús, cuarta parte. En las reflexiones anteriores, vimos cómo Dios, en su soberanía, se encargó de unir vidas de diferentes personas de diversos lugares y contextos para integrarlas a su pueblo y llevar a cabo su plan de redención. Estudiemos más personajes que forman parte del árbol genealógico de Jesús. Después del reinado de David, encontraremos una lista de reyes, y eso se debe a una profunda crisis política, económica y social y espiritual, consecuencia precisamente de una tremenda debacle en su relación con Dios. Al asumir Salomón el trono, vemos cómo reconoce la grandeza y misericordia de Dios y ante él admite su juventud e inexperiencia para dirigir un pueblo tan numeroso y ruega al Señor que le dé sabiduría para gobernar. El Señor se agradó de esa oración y por su gracia le concedió sabiduría y le añadió además riquezas abundantes. El de Salomón fue el período de paz, estabilidad y grandeza de Israel. Salomón construyó el templo a Jehová con grandeza y esplendor, y Dios descendió para morar en él. No obstante, con el correr de los años, en abierta rebeldía a la palabra del Señor, Salomón tomó para sí esposas de las naciones paganas, y éstas se encargaron de desviar su corazón hacia la adoración de dioses ajenos, de tal manera que afrentó al Señor y el país cayó en la bancarrota espiritual, lo cual fue su ruina. Al morir Salomón, le siguió en el trono Roboam, un niño bien, como se dice popularmente, que había crecido en palacio rodeado de amigos de su clase. Cuando el pueblo vino ante él a pedirle flexibilidad y trato más humano, siguiendo el consejo de estos jóvenes, respondió con arrogancia, diciéndoles que iba a ser mucho más duro que su padre. Esto produjo que 10 tribus se separaran y se dividiera el reino en dos: reino del norte, Israel, formado por esas 10 tribus y con capital en Samaria, y el reino del sur, integrado por las tribus de Judá y Benjamín, con sede en Jerusalén. En abierta rebeldía a Dios, los 19 reyes de Israel se volcaron a la adoración de dioses falsos, y Dios los castigó usando a los asirios, quienes los conquistaron y los llevaron al exilio. ¿Qué del reinado de Judá, de donde surgiría el Mesías? Fue vacilante. Hubo reyes fieles y obedientes a los mandatos del Señor, pero los hubo rebeldes y abiertamente opuestos a su palabra. Cuando los reyes abandonaban a Dios, yéndose tras dioses ajenos y erigiendo altares a ídolos abominables, el Señor les enviaba profetas para advertirles de su pecado. Si éstos se humillaban y quebrantaban de corazón, Dios no los destruía, pero cuando obstinadamente persistían en su pecado, el Señor levantaba a sus enemigos para destruirlos. Roboam, el hijo de Salomón, se hizo idólatra y erigió altares en los lugares altos y permitió la existencia de prostitución sagrada asociada a los cultos paganos. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Cuando estaba en su 5º año de gobierno, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de las principales ciudades de Judá. Dios le envió al profeta Semaías a advertirle a Roboam que, por haber dejado al Señor, él los dejaría en manos de los egipcios. El rey y sus príncipes se humillaron delante de Dios, y el Señor decidió
no destruirlos, pero permitió que fueran vasallos del rey egipcio. Este saqueó los tesoros del templo y de la casa real. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Cuando el cronista habla de los reyes que amaron al Señor, utiliza la expresión «hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre». Entre estos están Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías o Urías, Jotam, Ezequías y Josías. No obstante, es importante destacar que todos ellos atravesaron por serias dificultades a causa de sus enemigos, pero clamaron al Señor y Él los libró de sus angustias. ¿Qué nos enseñan estos personajes? Que el ser humano, por su naturaleza caída, está inclinado hacia la idolatría, es decir, a rendir adoración y culto a personas o cosas que no son Dios. Así, cuando no adora a Dios, se rinde culto a sí mismo y cae en la obsesión por el poder, la fama, el dinero, el prestigio, lo cual lo convierte en un individuo autosuficiente, arrogante y soberbio. Todo esto lo embriaga y lo lleva a rebelarse abiertamente contra Dios y quebrantar sus mandamientos, como sucedió con los reyes Salomón y Roboam. A ti que me escuchas, el orgullo, la arrogancia y el poder te están impidiendo quebrantarte y rendir tu vida a Jesús de Nazaret, aquel que nació en un humilde establo de Belén. Si tienes vida, es porque Dios te está dando la oportunidad de entregarte a Jesús y recibirlo como tu Salvador y Señor. Piénsalo y actúa. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.